Con la venia del doctor Enrique David Mendoza Urquidi, docente de la materia Derecho Constitucional 2, el grupo 5 expondrá y analizará la cuarta parte de la Constitución Política del Estado, estructuras y organización económica del Estado. Como integrantes tenemos a Adrián Ramos, Michael Medrano Escalera, Edson Lima López, Ricardo Uyuni Santos, Cristian Sarabia Cueto. El temario que vamos a seguir es la cuarta parte de la Constitución Política del Estado, que es estructura y organización económica del Estado. Como capítulo primero tenemos disposiciones generales, capítulo 2, funciones del Estado en la economía, capítulo 3, políticas económicas, de las cuales se desglosará la política fiscal, la política monetaria y la política financiera. Y como último punto tendremos el análisis a lo que ha llegado el grupo. Dentro de la Constitución Política del Estado analizaremos la parte 4, que es estructura y organización económica del Estado. Disposiciones generales. Bolivia adopta un modelo económico boliviano plural, que quiere decir que todos debemos ponernos la camiseta y trabajar por nuestra economía para que el Estado tenga un progreso en la economía. Al trabajar en esta economía mejora la calidad de vida y el vivir bien dentro de los bolivianos y bolivianas que existe en este Estado. La economía plural está constituida por formas de organización económica que son estatal, social cooperativa, privada y comunitaria. También menciono en este punto sobre las empresas mixtas que trabajan en forma mancomunada con el Estado en forma de porcentajes. También el Estado reconoce, respeta, protege y promueve la economía de organización económica comunitaria, que está básicamente basada en la agricultura. También menciona la iniciativa privada, donde las empresas privadas tienen que tener su iniciativa para el desarrollo de la economía, como por ejemplo en la hidrovía Ichiluma-Morey existe una economía de Cochabamba al norte del Beni, Guayaramerín, y hacia su exportación por el Brasil hacia el mundo. También el Estado reconoce, protege a las cooperativas. Cooperativas que quiere decir trabajo solidario de cooperación entre personas para la ayuda mutua y llegar a un objetivo común. El Estado también en este punto menciona que debe ser soberano. La economía del país debe ser soberana. ¿Por qué? Porque no debe depender de otros países, de otros estados. También mencionamos y prohíbe el monopolio y el oligopolio privado. El monopolio que trabaja prácticamente por una sola empresa en un mercado. El oligopolio trabajan un poco reducido de empresas que manejan también un mercado en las altas y bajas de la economía. Como último punto tenemos la propiedad de tierras, que protege el Estado a las personas jurídicas individuales y como máximo debe tener 5.000 hectáreas cada individuo jurídico. Función del Estado en la economía. Artículo 316. Como fundamento principal y función principal del Estado boliviano es el manejo de los gastos públicos. En este sentido, el Estado, a través de sus instituciones correspondientes, debe de planificar todas las prioridades estratégicas con un sistema de planificación integral, incluyendo a los 9 departamentos. El Estado tiene la obligación de garantizar
los presupuestos en la financiación del bienestar social de sus ciudadanos. Es así como se llega el Estado a regular todos los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. El Estado tiene la facultad de ejercer la dirección y control de los sectores estratégicos de la economía. Estos son los hidrocarburos y los demás recursos no renovables, como ser la electricidad, la telecomunicación, el agua, el sector minero y también el agropecuario. La Constitución Política del Estado nos otorga la facultad de ser partícipes del desarrollo productivo del Estado mediante el impulso a la producción de bienes y servicios a la población, mediante el sector que genera ingresos y empleos, como ser, por ejemplo, la industria manufacturera, artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios de transporte y otros servicios, evitando el monopolio. La Constitución Política del Estado nos otorga diferentes formas económicas de producción, como por ejemplo estatal privada, social cooperativa, comunitaria. Estos cuatro son una economía plural que nos otorga el Estado para lograr el desarrollo económico y complementar el interés individual con el vivir bien colectivo. El desarrollo tiene la obligación de potencializar la industrialización del petróleo, la minería, el gas natural, la industria agropecuaria, el cemento y el textil. La economía plural nos ayuda a comprender lo que la Constitución Política del Estado nos indica, en la cual promueve el desarrollo económico en conjunto con la redistribución de ingresos, generando producción y empleo, también a través de los bonos, el bono Juancito Pinto, la renta de dignidad, el bono Juan Zurduy. El Estado llega a determinar ciertas actividades productivas y comerciales como monopolizadas porque son imprescindibles para la necesidad pública como por ejemplo el gas, la electricidad, recursos ambientales. En la reconstrucción económica necesita una participación y consulta ciudadana para transparentar el plan general de todas las formas económicas. El Estado nos da una facultad de desarrollar tecnología de actividades productivas y de industrialización, pero hasta el momento no hemos llegado a tener ningún logro. Como por ejemplo tenemos algunos fracasos, como podemos nombrar la ensambladora Quipus, la de los teléfonos, la de la industrialización de refrescos de Coca en el Chapare, la de la fábrica de Uria. Este es un servicio que se ofrece o es proporcionado por el Estado a todas las aeronaves en los espacios aéreos, en la cual ofrece información, apoyo a los pilotos o en los espacios aéreos no controlados. Según el artículo 317, el artículo garantiza el plan del desarrollo económico social para vivir bien. La garantía de la creación responde a los objetivos del Plan General del Desarrollo Económico. El Ministerio de Producción y Desarrollo, como autoridad de planificación, elabora el trabajo técnico, el cual se remite a la Asamblea Legislativa. Una vez aprobada, tiene o adquiere carácter de ley y por tanto es de cumplimiento obligatorio. Y los representantes para su cumplimiento son las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Buenas tardes, compañeros. Hablaremos ahora sobre la Constitución Política del Estado, el capítulo tercero, Políticas Económicas. Vamos a partir por el artículo 138, donde indica, ¿no?, en el parágrafo 1, que el Estado determinará políticas productiva, industrial y comercial, ¿no?, para garantizar que una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas y para fortalecer la capacidad exploradora. Entonces, el plan de desarrollo económico que hace el Estado, económico y social, lo hace para reconstruir la economía, justamente para el vivir bien
de toda la población hacia la industrialización, que esa es la meta fundamental. Y la sustitución de importaciones, eso quiere decir que hay más producción interna y ese es el consumo mayor, ¿no? Para que la industrialización también sea el eje económico que necesita el país. En el parágrafo 2 podemos ver que el apoyo a las MIPES, a las micro, medianas y pequeñas empresas para la diversificación de la producción de Bolivia. El gobierno ha impulsado diferentes programas para apoyar a las micro y pequeñas empresas de Bolivia, como los créditos y Bolivia, por ejemplo, a la aplicación móvil Consume lo Nuestro y al programa Pro Mediana Pequeña Empresa. En el parágrafo 3 podemos ver que también se creó un decreto supremo, la 4786, y el anteproyecto de ley de desarrollo rural y productivo, ¿no? En el parágrafo 4, el Estado, en apoyo al desarrollo productivo rural, crea el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el cual se encarga de la creación de empresas estatales, de dotar infraestructuras y planes de apoyo económico destinados hacia el área rural. Esto para fortalecer la economía en cuanto al área rural, que es el área que comúnmente vemos que es el que nos alimenta prácticamente y nos viste, ¿no? Con sus producciones en lanas de alpaca y demás en el oriente boliviano, las confecciones de cuero, ¿no? Aprovechando también el recurso animal. En el parágrafo 5 del artículo 138 podemos ver que el Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios. Eso es lo que indica en la Constitución. Lo que nosotros podemos ver que las mayores exportaciones que hace el Estado son justamente en el sector de hidrocarburos y minería y los productos derivados de la soya en el área agrícola. Estos son los que tienen mayor valor agregado, ya que es de alta demanda en el exterior para que hagan negocios justamente con Bolivia, ¿no? El artículo 319, la industrialización de los recursos naturales, tanto renovables como irreversibles, es pues la base económica que genera recursos financieros para solucionar conflictos sociales, dotando servicios básicos a los bolivianos y para reducir la pobreza, que es lo más importante. Con la industrialización de los recursos naturales se genera empleos y dinamiza la economía. De la misma manera, con el fin de preservar el medio ambiente, el Estado elabora la ley 1333 del medio ambiente, que protege el medio ambiente más que todo en los sectores mineros y de hidrocarburos, donde existe una fuerte amenaza de contaminación, y más si estos están dentro de los territorios de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, que es a los que se aboca en su mayoría a proteger, ¿no? En su parágrafo 2 también, que para este fin de la misión de el Ministerio de Hacienda gestiona eficientemente los recursos públicos regidos por las normas y sistemas de presupuesto, Resolución Suprema 217095. Vaya a ser que todas las empresas y las tarifas que tienen estas empresas para vender sus productos están reguladas por justamente por el Ministerio de Hacienda, y ellos son los que están controlando eficazmente que los dineros de la venta de estos productos vaya pues a manos del Estado, que estén justamente bien sistematizados por Hacienda, ¿no? Entonces, en el artículo 320 podemos ver que el Estado prioriza la inversión local con la adquisición de productos de producción boliviana para las entidades públicas y la importación extranjera, como también la apuesta de oportunidades a empresas bolivianas para cualquier proyecto, ya sea en la
construcción, creación de nuevas carreteras o puentes, unidades educativas, etcétera. Este es un impulso que da el Estado en favor de las empresas y la inversión boliviana, digamos, por encima de lo que es la inversión extranjera, ¿no? Y para este fin también se crea la ley 516 de promoción de inversiones. Tiene justamente ese fin, ¿no? De regular y de promover las inversiones de las empresas bolivianas. En el parágrafo 2 podemos ver una similitud de estos dos parágrafos. En el primero que muestra el apoyo de supremacía que tiene las empresas bolivianas y la inversión boliviana. En el parágrafo 2 podemos ver que el Estado siempre va a velar los intereses de las inversiones bolivianas a las inversiones extranjeras, y estas no podrán tener beneficios de ninguna índole, por ninguna vía. Se mantendrán siempre bajo las normas y leyes estatales, o sea que serán más regidas las inversiones extranjeras y más bondadosas para las bolivianas, ¿no? En el parágrafo 3, de la misma manera que en el parágrafo 2, también del presente artículo, la inversión extranjera no tendrá beneficios extraordinarios, ya que por el fin mayor del Estado boliviano es de siempre velar por sus habitantes nacionales, quienes estarán más ponderados ante los extranjeros. Y vemos, ¿no?, que cualquier empresa extranjera que venga a invertir a Bolivia se va a tener que regir sobre normas que son más rígidas para ellos y mucho más beneficiosas para los bolivianos. Entonces, también podemos ver que en el parágrafo 4, el Estado obedece a las leyes económicas que se consideran las más bondadosas para la población boliviana y no permitirá ningún tipo de injerencia, imposición, condicionamiento en sus determinaciones internas. Vale decir que si el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, algunos estados, potencias como Estados Unidos, quisieran hacer o cometer injerencias sobre el manejo económico que tiene Bolivia, Bolivia no lo permitiría porque es un estado independiente y autónomo del manejo de sus recursos. No vamos a someternos a ningún tipo de injerencia por parte de otros estados. Y por último, en el parágrafo 5, que dice, ¿no?, parte de las políticas económicas. El parágrafo 5 son las políticas públicas, promocionan el consumo interno de productos hechos en Bolivia. Esto se puede ver más que todo en el área de las empresas estatales. En las políticas económicas tenemos las políticas de consumo interno. Para este fin se elaboró el Decreto Supremo 310, Movimiento Hecho en Bolivia es denominado, promocionando el consumo interno de productos hechos en Bolivia para apoyar la economía interna y para apoyar la producción de las medianas y microempresas bolivianas y dejar de alguna manera la importación de productos que no generan mucha economía local, sino más bien el flujo de divisas al exterior. Cuando hacemos las compras, las importaciones de productos, qué sé yo, pongamos un ejemplo de ropa, de vestimenta, tenis y demás. La importación tiene un valor específico que esos dineros van casi en el 80% de todo, del valor total a parar afuera y no en que se quede para la circulación de dinero dentro del Estado. Entonces, el parágrafo 5 incentiva la producción boliviana y es lo que todos deberíamos de hacer, consumir lo boliviano. Muchas gracias. Buenas. A mí me corresponde del artículo 321 al artículo 325. El del 321 es la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas. Se rige por su presupuesto. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutivo estatal. El órgano ejecutivo estatal presentará a la Asamblea Legislativa con
al menos 2 meses de anticipación. Al finalizar de cada año fiscal, el proyecto de ley del presupuesto general para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. En el 322, la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital, los intereses y se justifique técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, en los plazos, los montos y otras circunstancias también que se pueda dar. En el artículo 323 se podrán establecerse tributos por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la aprobación y recaudación de tasas y patentes por la gestión de servicios públicos de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas serán regularizadas por la ley. Y en el artículo 324 no prescribirán las deudas y los daños económicos causados al Estado. El artículo 325, el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. En la política monetaria, el Estado es, según el artículo 326, el encargado de mantener el tipo de cambio de Bolivia. El Estado se encarga de regular qué tipo de moneda, o sea, que nuestra moneda va a ser la que se va a utilizar en las transacciones que se realicen. Por otra parte, el artículo 327 nos indica que el Banco Central es como una persona natural que tiene obligaciones, tiene derechos, tiene responsabilidades, tiene propiedades, tiene todas las capacidades que una institución pública debería de tener. El artículo 328 nos indica que el Estado es quien determina quién va a ser el presidente del Banco Central de Bolivia. También el Banco Central de Bolivia es el encargado de regular las transacciones de Bolivia, regular las transacciones internas, autorizar autorizar lo que es la emisión de las nuevas monedas, autorizar el cambio de las divisas nacionales y extranjeras, autorizar y administrar las reservas internacionales. Hemos sido testigos que ha habido una disputa en los últimos meses en la Asamblea Legislativa por una ley en la cual la Asamblea estaba autorizando vender nuestras reservas de oro con el fin de amortiguar la clara falta de circulación de moneda extranjera que hay en Bolivia, que es el dólar, ¿no? Por otra parte, el artículo 329 nos indica que el presidente de Bolivia tiene la capacidad, tiene la facultad de nombrar al presidente del Banco Central de Bolivia. El presidente del Banco Central de Bolivia es considerado también uno de los funcionarios del Estado, quien debe rendir las cuentas a lo que es la Asamblea Legislativa, a lo que es el presidente y por último a lo que es el Estado, ¿no? Artículo 331. El Estado manejará toda la actividad habitual de captar recursos bajo cualquier modalidad. Estas podrían ser bancos, seguros, compañías de seguros generales, cooperativas de crédito, bolsas de valores,
Todas estas son de interés público. Estas pueden ser ejercidas con autorización del Estado. La conclusión y a un análisis de que en la organización económica del Estado, comunitaria, estatal, privado, social y cooperativa, se llega a este modelo económico plural a que trabaja con dos sectores. Un sector que es estratégico, generadora de excedentes, y el otro sector generadora de ingresos y empleos. En el primer sector, que es generadora de excedentes, indica que se debe trabajar con las empresas élites de Bolivia, como ser el hidrocarburo, minería, electricidad y medio ambiente, en las cuales Bolivia ha nacionalizado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a ENDE, Entel, LAB, ENFE, para que estas empresas puedan crear excedentes, o sea, ganancias, y estas ganancias se pueda invertir en el segundo sector, que es de ingresos y empleos, en industrias, en turismo, en desarrollo agropecuario, viviendas, comercio, transportes. Y con esos excedentes se crean otros excedentes, otras ganancias, donde el Estado debe cumplir en la parte social con el Juancito Pinto, renta dignidad y bono Azurduy. En resumen, el Estado boliviano debe ser el líder en la economía, debe manejar, debe ponerse la camiseta, debe de ser el número 10, debe distribuir y manejar. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestro país. Gracias.